En este nuevo ciclo que empezamos hoy, vamos a ver o vamos a continuar el libro del profeta Samuel. En el primer nivel o en el primer módulo habíamos visto del profeta Samuel y nos habíamos quedado en el capítulo 17. ¿Por qué paré allí y en el segundo módulo no seguimos? Porque así fue la instrucción del Padre. Era necesario que nosotros entendamos el concepto de Babilonia, hablando espiritualmente. Era necesario que conozcamos operaciones de Jezabel. Era necesario que conozcamos operaciones de la Reina del Cielo. Y bueno, eso fue los temas del segundo módulo, ¿sí? Y por eso pues no habíamos continuado con el libro del profeta Samuel. Pero en este nuevo ciclo vamos a continuar con lo que es el libro del profeta Samuel y hoy vamos a ver Samuel capítulo 18. Y le he llamado pues a este tema la desobediencia trae consecuencia. Esa consecuencia a Saúl fue ser desechado de la presencia del Todopoderoso. Y cuando Saúl fue desechado, ¿verdad? En el corazón de Saúl vino algo terrible. Vino celos y vino envidia. Entonces, en clases anteriores ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que el Todopoderoso desechó a Saúl. ¿Por qué desechó a Saúl? Porque no obedeció a una instrucción que le envió por medio del profeta Samuel. ¿Cuál era esa instrucción? Yo sé que ustedes sí se acuerdan, porque eso ya lo hemos estudiado. Esa instrucción fue que tenía que destruir a los amalecitas, tenía que destruir los animales, tenía que destruir todo de los amalecitas, ¿cierto? Pero resulta que Saúl no obedeció de forma completa. Es decir, dejó para sí lo mejor de los animales y también dejó vivo a Agag, al rey. Entonces, algo que tenemos que aprender es que obediencia a medias es desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no puede decir, yo estoy obedeciendo al Todopoderoso, pero resulta que obedece solo lo que a usted le agrada, lo que a usted le parece que sí debe de obedecer, pero el resto no, ¿verdad? Entonces, eso es desobediencia, porque en el reino no puede haber obediencias a medias. Es decir, tomo solamente lo que me gusta, tomar la porción de la Biblia, esto sí, esta hoja la arranco o paso esta siguiente hoja, esta la doblo. No, eso es desobediencia. Saúl fue a cumplir lo que le había pedido el Todopoderoso, pero no obedeció completamente, porque no destruyó por completo de lo que tenía que destruir de los amalequitas. Y es por eso que el profeta Samuel, ya lo habíamos visto en el capítulo 15, verso 23, le dice, porque la rebelión es como adivinación y obstinación es como perversidad e idolatría, porque tú has rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. Solamente estoy haciendo un recuento de lo que ya habíamos estudiado, ¿verdad? Porque tenemos que empezar por aquí para saber por qué le vino consecuencias a Saúl, ¿verdad? Entonces, fue desechado, ¿por qué? Dice, por la rebelión. Es tremendo. Y nosotros muchas veces pensamos que no nos podemos estar rebelando delante del Todopoderoso. Y a veces decimos, no, yo sí estoy obedeciendo, pero recuerda que primero es su voz. Y aquí estuvo la voz del Todopoderoso a través del profeta Samuel. El profeta Samuel le dio una instrucción y de esa instrucción no obedeció de forma completa. Por eso le llamó rebelión. Y le hace unas comparaciones que nosotros tenemos que en este tiempo tener en consideración, ¿verdad? Porque a veces pensamos que pecado, ¿verdad? Es solamente cualquier otra forma de pecar, como matar, ¿verdad? Y pensamos que solamente eso es pecado. Y mucha gente dice, yo no le hago daño a nadie, porque yo no he matado a nadie, yo no le hago daño a nadie. Pero vemos acá cómo el Todopoderoso le hace una observación, ¿verdad? Una amonestación a través del profeta y le dice, la rebelión es como adivinación. La adivinación, ¿verdad? Dentro de la escritura es pecado. Y le dice, la obstinación como perversidad e idolatría.
¿Por qué los pueblos, por qué las naciones sufren consecuencias? Ser desechado es el Todopoderoso apartarse de ellos. ¿Por qué se aparta? A causa de la idolatría. La consecuencia más grande que existe, ¿verdad?, en los pueblos, en las naciones, es a causa de la idolatría. Cómo el pueblo es idólatra. Cómo el pueblo, aunque muchos dicen, aún nuestros hermanos cristianos dicen, nosotros somos cristianos, ya no somos católicos, ya no somos idólatras, pero siguen las costumbres de los pueblos. Algo que el Todopoderoso en la Torá dice, no sigas la costumbre de los pueblos. Todavía nos gustan las fiestas patronales, como dicen allá en Ecuador, ¿verdad? Todavía nos gustan las festividades que llevan a celebraciones en los pueblos, que los santos, en fin, ¿verdad? Costumbres de los pueblos que hace parte también de la idolatría. Entonces, cuando el Todopoderoso se aparta de ese pueblo, porque hay idolatría. ¿Y por qué hay idolatría? Porque hay un corazón rebelde, porque hay un corazón obstinado, hay un corazón que no quiere obedecer las instrucciones del Todopoderoso. Por eso es que importante es que nosotros podamos conocer la Escritura de forma correcta, podamos conocer Torá. Eso es lo que hizo la religión, decirnos, no, eso está abolido, para que el pueblo siga pecando, para que el pueblo siga transgrediendo la Escritura, la palabra de nuestro Padre, para que el pueblo siga en rebelión con el Todopoderoso, siga en desacato, porque nosotros ya tenemos unas instrucciones, ¿verdad? Es como cuando en una ciudad dice, hubo desacato a la autoridad, y eso es penado. Entonces, ¿por qué no llevamos a la dimensión espiritual? Cuando hay desacato, ¿usted cree que no va a haber consecuencias? Claro que sí lo hay. Pero eso nos hicieron ver como que estaba abolido, como que eso ya no es parte de este tiempo, que estamos en otro tiempo, que estamos en la gracia, porque esa es la teoría falsa que metió la serpiente. La serpiente, la mentira, ¿verdad? Una falsa teoría de que porque estamos en la gracia ya no debemos obedecer la constitución del reino, que es la Torá. La gracia siempre existió. La gracia ha estado desde Bereshit, desde Génesis, desde allí está la gracia, ¿verdad? Pero quienes no conocen Torá, ¿verdad?, desde la perspectiva hebrea, mirando con los lentes hebreos, siempre le van a decir, no obedezcas eso, ya eso no, solamente obedece el Nuevo Testamento, como lo dicen. Pero, ¿qué fue lo que habló Yeshua, verdad? Usted y yo ya lo sabemos porque ya hemos estudiado eso en Torá. Entonces, mire, habíamos tomado primer libro de Samuel 15:23 solo para recordarlo, solamente para recordarlo, porque vamos a ir al capítulo 18, de que el profeta Samuel le da una palabra y le dice, te ha rechazado como rey, ¿verdad? Le dice, te ha desechado, te ha rechazado. ¿Por qué hemos tocado esto? Porque a veces hemos creído de forma ministerial que alguien que ha sido ungido y que ha sido posicionado, ¿verdad?, no puede ser desechado. Es tremendo. Mucha gente dice, no, pero es que tiene 20 años de pastor, de apóstol, de profeta, tiene un gran ministerio, pero ¿sabemos cómo está realmente delante del Todopoderoso? Porque quizás algún día vimos que lo ungieron, quizás algún día vimos que lo posicionaron como pastor. Eso no nos garantiza de que el Todopoderoso se haya apartado de ellos. Si no están obedeciendo las instrucciones, si no están obedeciendo lo que el Padre ha enviado a decir, el Padre los ha desechado. El Padre se ha apartado de ellos. Esto es lo que vamos a ver. Por eso les había colocado, ¿verdad? Como muchos, aún siendo ungidos, estando posicionados, pueden ser desechados, porque muchos por allí hacen creer que fueron ungidos hace 20 años y que tienen toda una carrera y que por eso son los grandes ministros. Para el Padre no cuenta eso. Para el Padre lo que cuenta es la obediencia. Eso es lo que Él va a ver, mas no la apariencia. De apariencia puede tener muchos años
de carrera ministerial. Pero si el padre ve desacato a su palabra, ve rebelión, ve obstinación, es decir, vamos a poner un ejemplo, un ministro a quien el padre ha enviado a un profeta y le dio una palabra de soltar aquello, de dejar aquello, de alinearse a esto y simplemente no obedeció. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl recibió un mensaje por medio del profeta Samuel. No fue el Todopoderoso que bajó a darle el mensaje, porque muchos osan en decir, a mí si Dios me habla, allí yo obedezco, ¿verdad? Porque no hemos entendido que el Padre Celestial usa sus medios, sus canales, para poder enviar un mensaje. Saúl, eso fue lo que pasó. Recibió un mensaje y simplemente entró en desacato. No obedeció. ¿Estaba ungido? ¿Estaba posicionado? ¿Era rey? Sí. ¿Seguía en sus funciones de rey? Sí. Pero ya el Todopoderoso no estaba con él. Lo mismo sucede en este tiempo. Muchos ministros pueden estar ministrando, pueden estar muy bien posicionados por el hombre, pero tenemos que ver si el Todopoderoso está con ellos. Bueno, ahora sí, tomando ya esta explicación para recordarnos un poquito de lo que Saúl fue desechado, miremos ahora sí el capítulo 18 que nos corresponde en este tema, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a ver desde el verso 5. Usted allí se va a encontrar y dice, Saúl tiene celos de David. Vamos a hablar de Saúl. Vamos a hablar de los celos y la envidia que sentía Saúl por David. Esta envidia, estos celos que tenía Saúl por David, era tanto que buscaba y deseaba la muerte de David. Vamos a ver lo que dice el verso 5. Dice, y salía David por donde quiera que Saúl lo enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Miremos algo importante. Aquí podemos ver por qué estaba pasando esto con David. No fue porque sí, simplemente. Recordemos que había pasado en el capítulo 17, ¿verdad? En el capítulo 17 resulta que David mató al gigante. Sí recordamos eso, ¿cierto? Entonces, David, ¿verdad? Ya comenzó a tener prestigio. David comenzó, ¿verdad? Entró ya a palacio cuando el rey lo mandó a ver, que toque el arpa. Pero ya pasó algo más allí. El rey dice que le encargaba a David también pelear batallas y lo enviaba junto al ejército. Y resulta que dice que David regresaba con éxito, es decir, ganaba batallas. ¿Y qué pasaba allí? Dice que era acepto a los ojos de todo el pueblo. Es decir, que David se iba ganando la aceptación del pueblo, la aprobación de los soldados de Saúl y de todos sus oficiales, porque aquí dice, y ante los ojos de los siervos de Saúl. Aquí no era por ningún mérito como hoy, ¿verdad? Hoy muchos ministros quieren ganar popularidad, hoy muchos ministros quieren ganar, ser reconocidos y ser vistos, ¿verdad? Por sus propios méritos, porque ellos piensan, ¿verdad?, que presentando algo bonito, pues van a ganar popularidad. Pero resulta acá que David estaba cumpliendo una misión de parte del rey y dice que él tenía éxito y que ese éxito, ¿verdad?, era que él ganaba batallas y iba contando con la aprobación de la gente, del pueblo, de todo el pueblo, de los soldados. Veamos el verso 6, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de gozo y con instrumentos de música. David ya había matado al filisteo, había matado al gigante,
Y cuando regresaba, las mujeres de Israel, dice que salen de todas las ciudades cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Había fiesta, ¿verdad? Había regocijo, ¿verdad? Todo el pueblo estaba contento. ¿Por qué? Porque habían matado a aquel gigante que amenazaba al pueblo, ¿verdad? Y las mujeres dice que salen con panderos, con cánticos, ¿verdad? Con gozo, con instrumentos de música. Podemos decir que esa victoria trajo alegría a todo el pueblo, que esa victoria, ¿verdad?, trajo alegría para todos allí en Israel. Pero resulta que el cántico de las mujeres dice que las mujeres danzaban y cuando cantaban decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. En el cántico de las mujeres elogiaban a David. Saúl escucha que comienzan a elogiar a David por haber sido él quien mató al gigante. Es tremendo. Imagínense que el rey, ¿verdad?, cuando llega junto con David y sus oficiales, comienza a escuchar que esos cánticos, ¿verdad?, le atribuían la victoria a David. Le atribuían que David era aquel héroe en esa campaña de guerra que habían tenido. Y miren lo que dice el verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Es tremendo. Podemos ver acá que el solamente escuchar, ¿verdad?, que David era elogiado, que a David le atribuían la victoria, el rey Saúl se enoja. Pero no fue cualquier enojo, ¿verdad? Se enoja con ira. Y vamos a ver por qué. Porque un enojo todos lo podemos tener, todos nos enojamos. De hecho, la Escritura dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Pero acá era un enojo con ira, tanto que él mismo dijo para sí: solo falta que le den el reino. Es decir, con sus cánticos, con sus alegorías, ¿verdad?, con todo lo que están hablando bien de David, ya lo colocaron muy por encima mío. Solo falta que le den el reino. Este enojo, vamos a ver qué significa enojar. Enojar significa arder de cólera. Voy a hablarles desde la perspectiva hebrea. Arder de cólera, celos, airar, airarse, alterar, enardecer, encolerizarse, ensañar, indignar. Este enojo que tenía Saúl contra David era un enojo de celos, era un enojo el cual se ensañó contra David. Y vamos a verlo. ¿Por qué? Todo fue, ¿verdad?, por el cántico de las mujeres que desagradó a Saúl. Esto lo enfureció. Y quizás mirándolo de esta forma, acá, entre Saúl y David, pero vamos a llevarlo a otra dimensión. Vamos a verlo de la dimensión espiritual ministerial. Mucha gente no se alegra de tu crecimiento espiritual. Mucha gente no se alegra de tu crecimiento ministerial. No se alegra de tu aprobación en el reino. Esas personas también sienten enojo, sienten celos, sienten envidia. De forma personal, y siempre doy una recomendación: no haga pública su vida de matrimonio al extremo, porque mucha gente que no es feliz en esa área, mucha gente que tiene problemas
¿verdad?, del pasado en su corazón arraigado, siente celos cuando ve a alguien que es feliz, cuando ve a alguien que es próspero, cuando ve a alguien, porque próspero no es tener dinero, recuerde, próspero es caminar con la bendición del Todopoderoso. Mucha gente siente celos, mucha gente siente envidia cuando te ven próspero. Saúl sintió celos, pero celos de envidia. Celos que lo hicieron ensañar contra David, ¿verdad? En este tiempo, los ministerios Saúl, yo le llamo los ministerios Saúl, aquellos que han sido desechados por el Todopoderoso, aquellos que aunque tengan un gran ministerio, porque Saúl era un rey, aquellos ministros que aunque tengan un gran ministerio, ¿verdad?, van a sentirse con enojo, con celos, por alguien que quizás el padre tomó atrás de la majada. El padre tomó a alguien, ¿verdad?, como fue tomado un David. Y ellos también sienten celos, también sienten envidia, porque quizás ellos estaban en una posición que creían que nunca iban a ser quitados de allí. En este tiempo los ministerios Saúl, los desechados, sienten envidia por los ministerios David, por aquellos que el Padre está promocionando, por aquellos que el Padre está levantando, por aquellos que el Padre está tomando como pequeños de la manada, ¿verdad? Porque así se sentía David, un pequeño. Entonces, los que no entienden esto dirán, ¿pero por qué? Si yo tengo tantos años de ministerio, ¿por qué a tal persona? Ellos no entienden que cuando la gracia y el favor del Todopoderoso está con alguien, ¿verdad?, eso hace de que el Padre los lleve a escalar de menos a más. ¿Sí? Mire y note algo aquí. Saúl dijo, solo falta que le den el reino. ¿Por qué cree que Saúl dijo esta expresión? ¿Por qué cree que Saúl dijo aquello? Porque él sabía que sería reemplazado. ¿Recuerda usted que el profeta Samuel se lo dijo? Ya lo leímos en el capítulo 15, 23. Ya leímos cuando el profeta Samuel le dijo que el Todopoderoso lo rechazó por desobedecer la instrucción que le había dado. Y le dijo, se buscará a alguien mejor que ti y a él entregará, ¿verdad?, para que sea el nuevo rey sobre Israel. Entonces, Saúl sí sabía que él ya estaba desechado. Saúl sí lo sabía y que el reino iba a ser dado a otra persona. Por eso se molestó y dijo, tanto que lo alaban, solo falta que le entreguen el reino, ¿verdad? Entonces hasta aquí podemos ver algo tan importante en nuestra vida. Desobedecer una instrucción del Todopoderoso trae consecuencias. Recuerde que primero es su voz y debemos de estar atentos a lo que el Todopoderoso está hablando. No lo vea solamente en la dimensión del rey y de David. Véalo en todas las dimensiones, ¿verdad?, proféticas para su vida. Quizás sea un trabajo, quizás el Padre te está presentando un trabajo, te está presentando un negocio, te está presentando lo que tú estás esperando. Y por no saber escuchar la voz del Todopoderoso, el Padre se puede apartar. Y dice, bueno, no lo tomaste, se lo voy a entregar a otro. Le voy a entregar a otro que sí lo quiera, que sí lo tome, que sí lo acepte, ¿verdad? Por eso, oído Shema, oído inteligente, cuando el Padre nos envía una instrucción, aprendamos a escuchar, aprendamos a obedecer, ¿verdad? Eso lo vimos en Samuel 13, para que usted lo revise, capítulo 13, versos 13 y 14. Ahí usted va a ver y va a leer cuando Samuel le dice a Saúl, hiciste una cosa necia. No observaste el mandato del Todopoderoso, el cual él te dio. Si tú lo hubieras hecho, Yahvé hubiera puesto tu reino sobre Israel para siempre. Pero como es, tu reino no será establecido y Yahvé buscará un hombre, ¿verdad? Un hombre tras su propio corazón y Yahvé lo nombrará para ser soberano sobre su pueblo.
porque tú no observaste lo que Yahvé te ordenó hacer. Es tremendo. Esto en todas las áreas, aplicables a todas las áreas de nuestra vida. Cuando el Padre nos da una palabra, y bueno, vamos a verlo ahora de la forma ministerial. El Padre nos ha dado palabra, ¿verdad? De forma ministerial, yo sé que acá le estoy hablando a ministros, y nos envía un mensaje, y lo tenemos en poco, ni siquiera escuchamos. Ah, no, esto no es para mí, no obedecemos. Entonces, ¿qué hace el Padre? Él dice, bueno, porque tú hiciste algo que no debías haber hecho, tu ministerio no va a ser establecido. Yo tenía esto para ti, pero tú lo desechaste, entonces le entrego a otra persona. Porque tenemos palabra, ¿verdad? El Padre nos ha dicho que nos tiene para cumplir tal asignación. El Padre nos ha dado palabra a todos, ¿verdad? Todos tenemos una palabra de parte del Padre. Y resulta que cuando no escuchamos su voz, cuando no obedecemos su instrucción, simplemente dice, bueno, porque tú no obedeciste, yo me voy a buscar otro que sí obedezca, otro que sí me escuche y que me obedezca, porque Saúl sí escuchó, pero no obedeció. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Todopoderoso, ¿verdad? Muy bueno. Y es fundamental que nosotros estudiemos Torá. Sí, es la base, es lo que nos va a sostener. Pero hay algo importante. La Torá también trae revelación. Tiene que ser revelada, porque si no va a ser solo letra en nuestra vida. ¿De qué sirve que solo tengamos letra y no tengamos revelación de lo que el Padre está hablando para este tiempo? ¿Qué hacían los profetas? Los profetas anunciaban en ese tiempo o anunciaban para un tiempo, para un ciclo más adelante. Eso era lo que hacían los profetas, ¿verdad? Traían la palabra a una dimensión, para el aquí, para 2 años, para 5 años, para 10. Recordemos cómo fue anunciado, ¿verdad? El nacimiento de Yeshua y se cumplió muchos años después. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar. Muchos ministros han sido desechados por no escuchar la instrucción o por no obedecer la instrucción, lo que el Padre les habló. Al principio lo tomaron, al principio lo escucharon, pero luego se olvidaron. Y veamos lo que dice el verso 9 del capítulo 18 que estamos estudiando. Dice, y desde aquel día Saúl, es tremendo, desde ese día en adelante, Saúl miró mal a David, es decir, no miró con buenos ojos, ¿verdad? No miró con buenos ojos a David desde ese día. ¡Qué tremendo! ¿Qué culpa tenía David? Él no pidió que lo vayan a ungir. Él no pidió que lo vayan a sacar de donde estaba cuidando sus ovejas. Él estaba muy bien, cuidando las ovejas de su padre. Pero el Todopoderoso ya había puesto los ojos en David. Y resulta que Saúl, ¿verdad? Como se llenó de celos, desde ese momento comienza a mirar mal. Se enojó, le desagradó, ¿verdad? Los elogios que le hacían a David, la forma como lo recibieron. Voy a parafrasear. Tú eres el héroe, el que mató al gigante. Nadie quería hacerle frente al gigante, pero tú fuiste, tú estuviste, nos salvaste. Parafraseando. Entonces eso le molesta a Saúl, porque Saúl quería que lo reciban, ¿verdad? Con todos los méritos, porque él era el rey. Pero muy mal para Saúl, porque dice que desde ese día miró muy mal a David, no lo miró con buenos ojos. Hasta ese día, Saúl no sabía quién estaba con David. Saúl no sabía quién guardaba a ese pastor de ovejas llamado David. Así mucha gente. En tu vida te puede haber menospreciado.
Mucha gente a nosotros nos puede haber menospreciado, puede haberse levantado en contra tuya, pero aquel que hace la voluntad del Todopoderoso, ese es guardado por el Todopoderoso, ese es protegido, ese es cuidado, ese habita la sombra del Altísimo, ese mora bajo la sombra protectora del Shaddai. No hay quien pueda hacerle frente. De ahora en adelante le iba a ir muy mal a Saúl. ¿Por qué? Por lo que se ensañó contra David. De aquí en adelante, ¿verdad? Vamos a ver lo que hizo Saúl. Y recuerde que vamos a tomar un texto de la Torá, ¿verdad? Deuteronomio 28 nos dice de las bendiciones de la obediencia. 28:7, usted lo puede revisar en su casa. Dice, Yahvé causará que tus enemigos que te ataquen sean derrotados delante de ti. Ellos avanzarán sobre ti por un camino, huirán de ti por 7 caminos. O sea que cuando tú eres ese obediente al Padre, que obedece instrucciones, no dice que no vas a tener enemigos. No dice que no se van a levantar enemigos en tu vida. Lo que dice es que el Todopoderoso, el que guarda su pueblo, va a causar que esos enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Ellos van a avanzar contra ti. Ellos van a ir siguiéndote por un camino, pero dice que van a tener que huir por 7 caminos. Esa es la bendición de aquel que camina en obediencia. Quien no quiere ser guardado por el Todopoderoso. Hoy, ¿verdad? Que las naciones, no vamos a poner solamente un ejemplo de un país, las naciones, los países, ¿verdad? Viven en zozobra, la delincuencia, ¿verdad? La extorsión, el sicariato, asesinatos. No nos guarda la policía, no nos guarda el ejército. Cuando entendamos que el que nos guarda es nuestro Shaddai, ahí vamos a estar confiados y nos guarda cuando caminamos en obediencia. Eso dice la Torá, Deuteronomio 28:7. Veamos qué dice el verso 10. Verso 10 del capítulo 18 del primer libro de Samuel. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Elohim tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Muchas veces hemos leído este pasaje, ¿cierto? Y lo hemos visto aún en las postales a Saúl queriendo matar a David. Pero, ¿qué era lo que estaba pasando acá? Dice que al siguiente día, ¿verdad? Al otro día, no pasó mucho tiempo y llegó la consecuencia sobre Saúl. Vino la consecuencia sobre Saúl a causa de ¿qué? De los celos, de la envidia, de la murmuración que tenía contra David. Vino la consecuencia contra Saúl, ¿por qué? Por la desobediencia al Todopoderoso. Aquí dice que un espíritu malo, ¿verdad? ¿Quién envió al espíritu malo? Note algo importante. Dice que un espíritu malo de parte de ¿quién? Del Todopoderoso. Ese espíritu lo envió Yahvé, el Shaddai, no el diablo. No, porque a veces le atribuimos que todo es el diablo. Aquí dice que ese espíritu lo envió el Todopoderoso. ¿Y por qué? Porque Él es el que gobierna todo. Porque todo lo permite Él. Porque el enemigo no puede hacer nada si Él no lo permite. ¿Y cuál era el fin de este espíritu malo? ¿Se ha preguntado usted?
Acá dice, ¿verdad?, que él andaba con una lanza y que andaba desvariando. Vamos a ver primero esta palabra malo, un espíritu malo, en la mentalidad hebrea, mirándolo, ¿verdad?, desde la perspectiva hebrea. ¿Qué significa malo? Malo significa adversidad, aflicción, agravio, calamidad, castigo, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, maldad, maligno, molestoso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste. Es tremendo. Entonces, imagínense, dice que era un espíritu malo. Y si yo veo, ¿verdad?, los significados de malo, aquí podría decir que fue un espíritu, ¿verdad?, destructor, un espíritu maligno, un espíritu que traía quebrantamiento, que traía aflicción. Cuando yo leí esta porción, me recordaba una palabra que el Padre nos entregó en noviembre del 2022. Y se las voy a compartir en el grupo después de la enseñanza. Cuando el Todopoderoso nos dijo que Él estaba enviando un ruach, un espíritu destructor. Porque a veces las palabras creemos que el mensaje que el Padre entrega es para cumplirse ya. Y este espíritu destructor que el Padre permite que llegue es a causa de la desobediencia del hombre. Es a causa de no haber escuchado sus instrucciones. Y mire algo, dice que a causa de este espíritu malo, dice que Saúl desvariaba. Esta palabra, ¿verdad?, viéndola desde el texto hebreo, significa profetizar, hablar por inspiración. Es decir, Saúl andaba por toda la casa profetizando, desvariando, pero ¿qué era lo que desvariaba en medio de la casa? Saúl andaba hablando, profetizando, desvariando la muerte de David, porque él andaba con una lanza y era matar a David. Eso dice que él andaba con una lanza en su mano. ¿Y David qué hacía en medio de la casa? Tocaba el arpa, como era su costumbre. Aquí podemos ver una gran diferencia. Aquí podemos discernir qué espíritu estaba en cada uno. En el uno estaba un espíritu de adorador. En el uno estaba un espíritu, en David, ese espíritu que adoraba al Padre. Dice que estaba en su mano, tocando con su mano, ¿verdad?, como los otros días, adoraba. Mientras Saúl andaba con una lanza, ¿verdad? Aquí podemos discernir, como dice la Escritura, por los frutos, mirando, ¿verdad? Aquí hay un discernimiento de espíritu. ¿Quién está operando en cada persona? ¿Sí? Profetizaba, hablaba por inspiración, pero hablaba maldad. No hablaba nada bueno, ¿verdad? Mientras David adoraba. Cada uno habla de lo que hay en su corazón. Cada uno va a hablar de lo que tiene en su corazón. Ahora imagínese usted y veamos y llevémoslo, ¿verdad?, a la parte ministerial. Si una persona llena de celos, como estaba David, llena de envidia, ministra, ¿qué está ministrando? Está ministrando con un espíritu diferente, con un espíritu que no es de nuestro Abacadosh, porque el espíritu de nuestro Padre no va a ser ese espíritu, ¿verdad? Y que David y que Saúl hablaba por toda la casa, sí, pero hablaba palabras de muerte. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién nos ministra? Hay ministros llenos de celos ministeriales, y así están ministrando. Y lo único que están provocando en esas personas
que están siendo ministradas por ellos, ¿verdad? Es muerte, porque eso es lo que había en el corazón de Saúl a causa de los celos. Dice el verso 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, o sea, seguía hablando, seguía profetizando, porque profetizar es hablar. ¿Qué estaba diciendo? Por inspiración, sí, pero no por inspiración del Todopoderoso, sino por lo malo que había en su corazón. Y Saúl dijo, enclavaré a David a la pared. Es tremendo. Mire cuál era el objetivo de la lanza. ¿Qué hace una persona que tiene maldad en su corazón? ¿Y por qué vino todo? Por los celos, por la envidia. Enclavaré a David en la pared. Enclavar viene de la raíz primaria, naká. Significa golpear, atacar, derribar, derrotar, desbaratar, deshacer, destruir. Hoy, llevándola a este tiempo, porque no vamos a andar, ¿verdad? Nadie anda con una lanza por ahí. Pero ministerialmente, ¿qué pasa con las personas que tienen celos, envidias ministeriales en su corazón? Con esas personas que tienen celos dentro de las familias, esas personas que tienen celos, ¿verdad? Por el trabajo, por el negocio de alguien, porque alguien es próspero, ¿verdad? Hoy no son las lanzas literales, pero aquellos que sienten celos, envidia, ¿sabe con qué buscan enclavar? Con la lengua, con la lazonjará, hablando mal. Esa es la lanza. Con eso buscan enclavar, porque enclavar significa destruir. Muchas familias han sido destruidas. Muchos hermanos de la fe son destruidos. Muchos amigos, compañeros de trabajo, matrimonios han sido destruidos porque han enclavado, porque han, ¿verdad?, destruido con la lengua. Hoy no son lanzas literales. Y eso es lo que muchos hacen. Destruir a través de las palabras. Porque los celos en el corazón, la envidia, trae fruto de muerte. Y veamos algo más acá en este verso 11. Dice la escritura que Saúl intentó 2 veces, porque dice David lo evadió 2 veces. O sea que Saúl intentó 2 veces enclavar a David, pero las 2 veces David logró esquivar o evadir la lanza. Y estudiaba un poco, ¿sí?, mirando qué dicen los estudiosos. Dicen que este hecho se dio en las 2 oportunidades, que David se esquiva, que David sin intención se movió exactamente en el momento que Saúl arrojaba la lanza. Porque él lo hizo sin que David se diera cuenta. Pero ¿sabe algo? Era el Todopoderoso, el Shaddai, el que guardaba a David, el que cuidaba a David, que en ese momento cambiaba la posición de David para que la lanza no lo enclave. Es tremendo. ¿Cuántas veces usted y yo podemos habernos encontrado en esta situación? Y usted dice, ¡ay, me salvé! Vea, es que si yo pasaba por allí, a mí era que me tocaba. Es que no cogí ese bus que se volcó. No fue su suerte. Fue el Padre que lo guardó. Fue el Todopoderoso que lo libró. Tal como David. Y no porque Saúl no tenía buena puntería. No porque Saúl no podía lanzar de forma directa a donde estaba David la lanza. Él lo podía hacer. La lanza iba directo para David, pero el Todopoderoso movía en ese momento a David. David se movía,
pero era el Todopoderoso moviéndolo de posición para que la lanza no llegue a él, para que esa lanza no lo destruya. Así el Padre nos ha guardado muchas veces. Así nos ha cambiado de posición. Así nos ha movido para que la lanza no llegue, para que no llegue esa destrucción. Los que han buscado tu muerte, los que han buscado verte destruido, derrotado, para que aquellos que buscaban derribarte, golpearte, atacarte. Es el Todopoderoso que ha estado allí. A veces creemos que ha sido por nuestros méritos. Muchos dicen, ay, es que le puse seguridad a mi casa, la mayor seguridad y cerco eléctrico, y es por eso que no entran. ¿En quién está nuestra confianza? ¿Estamos atribuyendo a la seguridad humana o a la seguridad del Shaddai? El Todopoderoso es el que va a guardar. Por eso dice la Escritura, no se duerme el que guarda Israel. Si usted es ese pueblo Israel, Él lo está guardando. Él lo está cuidando. Tenemos beneficios siendo parte de ese pueblo del Abacadosh. Y ¿se ha preguntado usted por qué el Todopoderoso envió ese espíritu malo? ¿Por qué Saúl actuaba de esa forma? Porque podríamos decir, ¿qué le pasaba a Saúl? Está loco. ¿Cómo es que quería matar a David si David le tocaba el arpa? David le libró muchas veces de que le atormentaba el espíritu malo. ¿Y cómo es que ahora quería matarlo? Saúl estaba perdiendo su cordura. Qué importante es que nosotros aprendamos Torá, porque allí nos da la respuesta. En Deuteronomio 28, usted va a encontrar los primeros versículos del 1 al 14, si mal no recuerdo, bendiciones. Pero del 15 en adelante usted va a encontrar maldiciones, ¿verdad? Las maldiciones de la desobediencia. Siempre nos enseñaron solo las bendiciones y no quisieron tomar, ¿verdad?, los demás versículos para enseñar de forma correcta qué es lo que nosotros necesitamos conocer, aprender para que no nos suceda. La Torá en Deuteronomio 28 dice, Yahvé te golpeará con locura, ceguera y total confusión. ¿Quién lo hace? El Todopoderoso. ¿Por medio de quién lo hizo? De un espíritu malo, de un espíritu de tormento. Y un espíritu de tormento que estaba, ¿verdad?, allí en Saúl. ¿Y por qué? Por desobediencia. Y a veces creemos que es el diablo. Y alguien que está pasando, ¿verdad?, por una situación igual, podemos decir que se siente confundido, confundida, atormentada, ¿verdad? Va y busca un brujo porque le dicen, tienes que irte donde un brujo. ¿Qué va a hacer ese brujo? Le va a poner más espíritus. Porque nadie puede irse contra lo que el Todopoderoso ha ordenado. ¿Dónde está la solución? En la obediencia. En la obediencia. Entonces, la Escritura es muy clara. El que envía locura, ceguera, confusión, dice, te golpeará, enviará, permitirá en tu vida por causa de la desobediencia. Nos conviene obedecer Torá. Nos conviene obedecer las instrucciones del Todopoderoso. Veamos el verso 12. Dice el verso 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahvé estaba con él y se había apartado de Saúl. Aquí hay un acontecimiento importante. Mire y note algo. Saúl se da cuenta que David esquivó las 2 veces la lanza, que la lanza iba directo a donde David y que debería David haber estado muerto en ese momento. Y Saúl se da cuenta que
Todopoderoso se había apartado de él, pero que ahora guardaba y protegía a David. Es tremendo, ¿verdad? Eso dice la Escritura, que Saúl en ese momento se da cuenta que Yahvé lo había abandonado, pero que ahora estaba con David. Eso ya había pasado, ya no estaba con él, pero en este momento se da cuenta, porque él dice, porque el Todopoderoso te guarda y te protege, por eso no te he podido matar. Estoy parafraseando. Por eso es que no te he podido enclavar esa lanza en la pared. Por eso es que no te he podido enclavar, te iba a enclavar, te iba a matar, te iba a destruir, te iba a desbaratar, te iba a derrotar, te iba a golpear. ¿Cuántos habrán querido golpear tu matrimonio? ¿Cuántos habrán querido derribar tu matrimonio, tu ministerio, tus hijos? ¿Cuántos habrán querido verte destruido o destruida? Pero no han podido. Porque allí ha estado el Shaddai para guardarnos. Porque ahí ha estado el Todopoderoso para cuidarnos. ¿Verdad? Y vemos acá que nadie puede ir en contra del Todopoderoso. Saúl era el rey, pero un rey desechado. ¿Por causa de qué? De la soberbia. Esto también nos recuerda la locura de Nabucodonosor. ¿Recuerda usted, verdad? En el libro de Daniel, cuando dice que el rey Nabucodonosor tuvo su morada con animales, comerás hierba como buey. ¿Recuerda eso? El Padre ve de lejos al soberbio, al altivo. El Padre ve de lejos al arrogante. El Padre, nuestro Abacadosh, siempre va a estar ayudando, respaldando, protegiendo a aquel que camina en obediencia y aquel que tiene un corazón humilde. Aquel que está dispuesto a obedecerle. Entonces podemos ver acá las consecuencias. Los espíritus malos llegan a causa de la desobediencia del hombre, de la desobediencia a las instrucciones del Todopoderoso, tal como lo leímos en Deuteronomio 28:28. Imagínense que todos nosotros sabemos que Yeshua vino a darnos salvación, ¿verdad? Pero hay algo que no debemos de olvidar. Hay algo que no le podemos quitar. Y es que Él vino a enseñarnos el camino para volvernos a la obediencia de nuestro Abacadosh. Él vino a restaurar todas las cosas. Y Él está restaurando para que su pueblo vuelva a la obediencia de la Torá. Porque su pueblo no obedece Torá. Porque su pueblo no camina en obediencia a la Escritura. Es que sufre tantas consecuencias. Y el Padre está diciendo, estoy advirtiendo. ¿Verdad? Recordemos que en Mateo 4:24 dice que Yeshua, ¿verdad? Vamos a leer rapidito. Dice, se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. ¿Quién permite los tormentos? Los endemoniados, los atrapados por las obras malignas de la astrología, paralíticos y a todos los sanó. Cuando yo leía en esta versión, dice acá, los atrapados por las obras malignas de la astrología. ¿Sabe algo que la astrología es brujería? Y hoy usted se va a encontrar en las redes con muchos grupos de Torá que también entran a astrología. Tengamos mucho cuidado, porque hoy el pueblo está volviendo a las sendas antiguas, sí, pero en el desespero de volver, ¿verdad? Unos están ocupados de aprender a hablar hebreo y no de empezar a obedecer. Otros han sido llevados a confusión, ¿verdad? Aprendiendo Torá con mezclas. Tenemos que tener mucho cuidado,
Que nuestro pedido al Padre sea no ser engañados. Que nuestro pedido al Padre sea que podamos comer de ese pan sin levadura, sin las añadiduras, sin aquello que viene a leudar la masa, que viene a dañar. Que comamos Torá, que comamos ese pan, pero sin mezclas. Y que ese pan nos podamos comer con un vino. El vino de la revelación. Porque eso es el vino. Revelación de la palabra. Para que no sea solamente letra. Para que no nos quedemos solamente aprendiendo Torá como historia, sino como generación profética podamos entender lo que en estos tiempos el Todopoderoso nos está hablando. ¿Sí? Allí mismo, ¿verdad? En el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, como se lo conoce acá en Occidente, vemos otro caso del endemoniado Gadareno. ¿Qué pasó con este hombre? Tenía demonios. ¿Qué son los demonios? Espíritus malos. Este hombre tenía familia. No crea que no tenía familia. Pero resulta que el espíritu malo lo llevó ¿a qué? A locura, a demencia. Porque dice que vivía en sepulcros, en lugares de oscuridad, simbolismo de tiniebla espiritual. ¿Por qué? Porque los espíritus de tormento hacen perder el control total del ser humano. ¿Por qué? Porque va a gobernar su cuerpo, porque les va a hablar, porque van a comenzar a escuchar su voz. Y muchos escuchan la voz de los espíritus malos, ¿verdad? Y les dicen, suicídate, lánzate al río, lánzate contra un vehículo, en fin, ahórcate, tómate esas pastillas, envenénate. Entonces no creamos que las cosas espirituales son un juego. No creamos que esto es un juego de niños. No, esto es real. ¿Y por qué viene todo esto? Por la desobediencia del hombre. Porque ha hecho una coraza, una resistencia a escuchar, aprender y obedecer lo que el Todopoderoso nos ha dejado a través de la Torá. Y como le digo, muchos están emocionados aprendiendo a hablar hebreo, pero no han entendido que lo que el Padre quiere es obediencia, no sacrificios. Hablar hebreo no nos va a llevar a nada si ni siquiera ponemos por obra la Escritura. Dice que este endemoniado Gadareno tenía una fuerza que no era de él, no era una fuerza humana, era una fuerza de los poderes de las tinieblas. Y es por eso que mucha gente que está poseída, ¿verdad? O que está siendo atormentada, porque eso es otra cosa, muchos son atormentados, ¿verdad? Llegan a cometer actos salvajes, actos que más adelante los llevan al dolor y muchos a la muerte. Muchos no pueden estar poseídos como tal, es decir, que hayan perdido el control total, pero sí pueden ser atormentados y actúan por momentos de forma rara, de forma que usted no los entiende, ¿verdad? Y luego vuelven en sí. ¿Por qué? Porque pasan tormentos, porque están siendo atormentados por estos espíritus. Y por eso vemos acá que Saúl dice que estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y este espíritu malo en Saúl, ¿verdad? Lo llevaba a hablar de muerte, porque deseaba la muerte de David. Buscaba matar a David. Pero dice también que Saúl estaba temeroso. ¿Pero de qué era lo que temía Saúl? De lo que había visto. Saúl se había dado cuenta que Yahvé, el Todopoderoso, guardaba la vida de David, protegía la vida de David, que aunque buscaba hacerle mal, no podía tocarlo. Temeroso también significa asustar, causar miedo, amedrentar, ser temido. Veamos qué dice el verso 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Cuando yo leía esto, sabe que yo decía, qué tremendo,
Saúl lo quería matar, pero a la vez dice que vino temor sobre Saúl al saber que él ya no lo podía tocar, no lo podía matar con sus manos, y entonces dijo, te voy a dar un cargo. Sal de mi vista, no quiero verte. Estoy parafraseando, ¿no? Y dice que lo hizo jefe de 1000. Y David entraba y salía delante del pueblo. O sea, David comenzó a conducir a un ejército de 1000. Lo puso de jefe de 1000. Imagínese algo, que el mal que pensó hacerle Saúl, Yahvé, el Todopoderoso, le obró para bien de David. Porque Saúl se vio asustado y quiso alejarlo de su vista. Y para alejarlo de la vista de él, le dijo, te doy un cargo dentro de mi ejército. Ya no vas a estar aquí tocando el arpa. Ahora ándate con 1000. Sal a las batallas con 1000 personas. Entonces aquí podemos ver algo que, dos cosas. Primero, que aquel que te odia o que nos odia, que quiere vernos mal, cuando nosotros nos mantenemos firmes en obediencia al Todopoderoso, todo nos va a ayudar a bien, como dice la Escritura. Aquí le ayudó a bien. ¿Por qué? Porque Saúl le da un cargo. Saúl lo pone al frente del ejército de 1000. Y esto no significa que Saúl dejó de odiar a David. Él seguía odiándolo. Solamente lo puso de jefe de la tropa para alejarlo de su vista. No porque quiso darle un cargo porque veía que David se lo merecía. No. Él no quiso reconocer lo que estaba en David. Él lo hizo por sacarlo de su vista. Él lo hizo darle este cargo de 1000 porque él buscaba la muerte. Y él dijo para sí, vamos a verlo luego eso, de que si él lo mandaba a las batallas, por allá iba a morir David. Alguien lo iba a matar, los filisteos lo iban a matar, porque lo único que Saúl quería era la muerte de David. Entonces veamos acá algo importante, cómo obra el Todopoderoso. Muchas veces usted no puede entender por qué Él nos ha colocado en medio de tal o cual situación. Muchas veces podemos decir, pero ¿por qué el Padre me ha puesto con esta persona? ¿Por qué el Padre me da esta situación tan difícil y te causa dolor y lloras? Quizás aquí vemos de forma literal un David yendo al frente de 1000. Pero quizás a ti te está preparando como esa intercesora. A ti te está preparando como ese intercesor. A ti te está preparando como ese valiente, como ese guerrero, como esa Débora, como ese Josué, como ese Caleb, como ese Jael. A veces queremos estar al filo de la batalla, pero no queremos tener entrenamiento. Y el Padre permite situaciones en nuestra vida que para nosotros no entendemos, porque imagínense a David diciendo, ¿cómo es esto que el Todopoderoso permite que yo venga al palacio donde Saúl, pero si me quiere matar? ¡Qué tremendo! Aquí estaba siendo preparado y entrenado David, porque recuerda que él iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Y cómo tenía que prepararse? En batallas, porque un rey no era una niñita que se iba a sentar en un sillón nada más. El rey era un fuerte, un valiente, aquel que tenía que ir al frente de su pueblo en las batallas. Aquí estaba siendo preparado. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué o cuál situación en nuestra vida. Y lloramos, no entendemos, decimos ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tal y cual situación? Y el Padre lo que está haciendo es preparándote para lo que Él ha dicho de ti, para que puedas cumplir ese llamado que Él hizo a tu vida. Esos procesos de formación nos estaban ayudando. Ahora imagina qué te ha venido aconteciendo en todo este tiempo. Tú no puedes solamente predicar, ¿verdad? Con lo que está escrito. Tú eres esa parte del libro de los Hechos para que puedas hablar y ser testimonio de lo que el Todopoderoso ha hecho con tu vida. Tú eres aquel que vas a seguir anunciando
¿Pero con qué? Con lo que el Padre ha hecho. Como dice la Escritura, que nos llamó para anunciar las virtudes. ¿Qué virtud ha manifestado el Padre, el Todopoderoso, en tu vida? Lo vamos a manifestar con lo que ha acontecido en nosotros, con lo que nos ha tocado pasar. Siempre digo algo, muchos quieren el ministerio profético, muchos quieren un ministerio, pero ¿será que hemos pasado esos procesos de formación a donde quizás hemos visto hasta la muerte? ¿A donde hemos estado en ese valle de sombra de muerte, pero que de allí nos libró el Todopoderoso? Veamos qué dice el verso 14. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Yahvé estaba con él. Aquí hay algo importante. El Shaddai estaba con David. Qué importante es cuando tú sabes quién está contigo, quién es el que te guarda. Que aunque muchos se levanten contra ti, si el Todopoderoso está contigo, nadie te podrá hacer frente. Nadie. Porque Él está contigo. Entonces, qué importante es no solamente conocer Torah, sino vivir la Torah para que esa Torah se haga vida en mi vida y yo pueda ver los resultados de lo que escrito está. Que yo pueda ser, ¿verdad?, ese ejemplo y decir, es que escrito está y lo he vivido. Ha pasado en mi vida. ¿Qué dice la Torá en Deuteronomio 28:6? Cuando habla de la obediencia, dice, bendito serás en tu entrada y tu salida. ¿Qué pasaba con David? Tenía éxito. Era bendecido. Era próspero, caminaba con la bendición del Todopoderoso. Eso es ser próspero. Tener dinero, los impíos también lo tienen, pero no tienen la protección del Todopoderoso. Muchos toman, ¿verdad?, la palabra de Josué cuando dice, nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te fallaré ni te abandonaré. Y muchos toman esta promesa, ¿verdad?, para alimentar el alma de muchos desobedientes. Esta promesa se hace vida en aquel que obedece Torah, en aquel que obedece a aquel que le dio esta promesa, al Todopoderoso. No es para todos, no es una muletilla para coger y entregarla y repartirla, no, es una palabra de vida para el que vive Torah. Y se le dijo, pero debes de hacer algo para que tú seas guardado en tu entrada y tu salida, para que nadie te pueda hacer frente. Tú tienes que ser fuerte y muy valiente. Y algo especial, tienes que tener cuidado de seguir toda la Torá que Moisés, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Esa fue una promesa. ¿Tomada de dónde? De Deuteronomio, de la Torá. Porque la Torá, ¿verdad?, esa es nuestra constitución. Y allí sale todo. Y viene éxito, viene prosperidad, viene ese shalom del Padre cuando nosotros caminamos en obediencia. Ahora entendemos, ¿verdad?, por qué el éxito de David. ¿Por qué dice que David tenía éxito cuando salía a las batallas? Es decir, ganaba. ¿Por qué tuvo éxito aquel pastorcito que mató al gigante cuando nadie quería hacerle frente? Vamos a leer el 15 y el 16. Dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Es tremendo. Saúl estaba impresionado ver cómo el Todopoderoso guardaba a David. El pueblo comenzó a amar a David. El pueblo comenzó a estar del lado de David. ¿Por qué? Porque David era el que entraba y salía con el pueblo, con el ejército en las batallas. Era el que los dirigía. Y mire lo que dice
el verso 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Yahvé. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Mire, aquí hay algo tremendo. Saúl no sabía que el Todopoderoso estaba con David y que no lo podía matar. Él dijo, bueno, yo no te puedo hacer daño, pero sí te voy a mandar para que te maten los filisteos. Mi mano no va a poder destruirte, porque ya veo cómo te guarda el Todopoderoso, pero te voy a mandar para que mueras de mano de los filisteos. Es tremendo. ¿Y cómo hace esto? Saúl quiso engañar a David. ¿Y qué le dijo? Le dijo que le daba a su hija mayor, a Merab, y le dijo, mira, te doy a mi hija con tal que tú pelees las batallas de Yahvé. Pero eso era solo una trampa. Porque lo que realmente quería Saúl era que David muera en mano de los filisteos, ya que por temor al Todopoderoso, él no lo iba a matar. Él sabía que no lo podía matar. Así hay mucha gente. Y esto es aplicable para nosotros, para que nos demos cuenta, que tengamos cuidado. Mire aquí, ¿qué le ofrece Saúl? Le dijo, mi hija, te doy mi hija, pero sal a pelear las batallas. Eso le dijo. Sale a pelear las batallas. Yo solamente quiero que tú seas valiente y salgas a pelear. Y esto era una trampa. Cuando David escucha esto, dice el verso 18, pero David le respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que sea el yerno del rey? David le responde al rey que él no podía ser el yerno, ya que él era un simple pastor de ovejas de la casa de su padre Isaí. Así se veía David. Saúl le ofrece ser su yerno, ¿verdad? Le dice, quiero que seas mi yerno, te doy a mi hija, solo quiero que seas el que vayas a pelear las batallas. Y David le dice, no, rey, ¿cómo cree? Yo soy un simple pastor de ovejas. Así están muchos en este tiempo, en esa condición, pensando que no pueden ser parte del reino. ¿A causa de qué? De que sus ojos no ven o no alcanzan a ver, a contar, a dimensionar para qué los ha llamado el Todopoderoso. ¿Sí? Yahvé, el Todopoderoso, nos ha llamado para ser parte de su reino. Y muchos no están viendo aquello. Muchos se ven pequeños. Muchos dicen, ¿yo cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a cumplir tal asignación? Porque usted no logra dimensionar lo que el Padre está hablando y está haciendo con usted. Aquí David, vemos que ya estaba siendo preparado por el Abacados, pero él aún no entendía muchas cosas. Aunque David le contesta al rey no, mire lo que dice. Dice, y llegado el tiempo, ¿verdad? Dice el verso 19, en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, mejolanita. Saúl no cumple su ofrecimiento, sino que se la da a otro, ¿verdad? Aquí vemos que el corazón de Saúl no era sincero. Aquí vemos un corazón que solamente buscaba sus propios intereses. Pero dice el verso 20 que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Mical era la menor. Y dice que ella se enamora de David. Cuando se entera Saúl, ¿verdad? Él pone en marcha un plan. ¿Por qué? Porque dijo, si está enamorado, si mi hija se ha enamorado, pues esta lo conquista, ¿verdad? Y Saúl busca oportunidad para hacer caer, para destruir a David. ¿A través de quién? De su hija. Y dice el verso 21, Saúl le dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, o sea, era una trampa, y para que de la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Mire que Saúl lo dijo muy claro, no,
yo se la voy a dar, pero solamente para ponerle un lazo, para tenderle una trampa, ¿verdad? Porque lo que quiero es que caiga a manos de los filisteos. Saúl estaba entregando a su hija Mical, pero con una trampa. El único fin era que David caiga en manos de los filisteos, porque Saúl odiaba a muerte a David. Y le vuelve a decir, ahora sí vas a ser mi yerno. Aquí podemos ver que el enemigo buscará toda oportunidad para hacer caer a quien odia, a quien quiere ver destruido. Saúl nunca quiso verlo a David como parte de su familia, sino que quiso verlo muerto. Es tremendo esto. Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas. Tengamos cuidado con las alianzas. Muchas alianzas son solamente para tender lazo. No son para vida, son para muerte. Y dice que cuando Saúl prepara esta trampa, maquina un corazón malvado, perverso, maquina maldad. Saúl maquinó maldad en su corazón y envía nuevamente mensajeros con palabras fingidas, con un falso mensaje, con una lengua lisonjera. Mire lo que dice el verso 22. Y Saúl mandó a sus siervos, hablen en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama, mucho que lo amaba. El rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Palabras lisonjeras. No todo el que te dice que te ama, te ama. Aquí podemos darnos cuenta que el rey le manda un mensaje. El rey te ama. Sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. No siempre lo que escuchamos viene de un corazón sincero. Recuerde Jeremías 17, 9 y 10. Dice que engañoso es el corazón, malo y perverso. ¿Quién lo conoce? Y dice, yo, Yahvé, lo conozco. Yo porque escudriño la mente y pruebo el corazón de cada uno. Qué tremendo, ¿no? Muchas veces nuestro corazón es tan ingenuo y hay corazones tan malos y perversos que pueden estar diciendo lo que decía Saúl, el rey te ama. Mira, todos te quieren. Acepta ser mi yerno. Y resulta que él hablaba con un corazón lleno de maldad, con un corazón lleno de iniquidad, lleno de hipocresía, ¿verdad? Pero aquel que conoce el corazón, él lo escudriña, porque él escudriña nuestra mente y él prueba nuestro corazón. El Padre prueba las intenciones de nuestro corazón. Y yo leí en Proverbios 26, 24, y dice este proverbio, aquel que odia, es tremendo, puede esconder ese odio en su corazón, en su hablar, pero en su corazón maquina engaño. Y así puede ser. Muchas personas pueden esconder su odio cuando hablan, pero en su corazón hay engaño. Tengamos mucho cuidado, porque de esas personas hay muchas. Y no estoy hablando solamente en el sentido de matrimonio. Estoy hablando de amistades. Estoy hablando, hermanos, de la fe, que hoy te dicen te aman y mañana te odian. Hablan mal de ti. No solamente estoy hablando en unos esposos, no. Mírenlo en todas las dimensiones. ¿Sí? Entonces, ese corazón que odia, que tiene celos, puede esconder ese odio en sus palabras. Como Saúl le decía, el rey te ama. Y claro, David podía haber dicho, por eso es que me quiere dar a su hija. Por eso es que me quiere hacer su yerno. Pero resulta que había una trampa. Había un lazo. Y dice el verso 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿le parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? A David le pareció raro
¿Cómo es esto que el rey quiere que yo sea su yerno? Yo no soy parte de su ejército, no tengo un cargo, ¿verdad?, que sea influyente. ¿Cómo es que el rey quiere que yo sea su yerno? ¿Cree que es cosa fácil? Si yo soy pobre, no tengo estima. Y veíamos que el rey no amaba a David. Podemos ver que el rey buscaba era sus propios intereses. Y como les decía, no vea esto o no se enfoque en una relación conyugal. No, no, no. Lo podemos ver de padres, de hijos a padres. Hijos que solo dicen amar a sus padres por sus propios intereses, porque quizás está de por medio una herencia, porque quizás quieren beneficios. Pero ¿qué hay en sus corazones? Y así, ¿verdad? Entonces, David, ¿por qué dice eso? Soy un pobre hombre y de ninguna estima. Porque David se consideraba un pastor. Él se consideraba así, pues de una familia sin ninguna estima, porque él pues perteneciente a Belén, y decía que Belén es la más pequeña entre Judá. Y pensó que él no tenía lo suficiente como para entregar la dote por la hija del rey. Pues en los planes de David no estaba aún su matrimonio. Y ya vamos a ver por qué digo la dote, porque aquí también lo dice, ¿verdad? Entonces dice el verso 24 que cuando David les da este mensaje a los mensajeros de Saúl, aquellos que iban llevando el lazo, porque recuerde que el plan era solo un lazo, una trampa, dice que los siervos de Saúl le llevan el mensaje de la reacción de David. Pero Saúl nuevamente le manda otro mensaje. Mire cómo es el enemigo. El enemigo busca todas las formas. El enemigo tiene una apariencia de piedad. El enemigo tiene una apariencia amable, de amor. El enemigo tiene una apariencia, va a mostrar una apariencia que va a hacerte ver que quiere lo mejor para ti. Saúl, al escuchar que David no tenía recursos, dinero para dar la dote por la hija del rey, mire lo que dice. Voy a leer verso 25. Saúl dijo, di así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Saúl insiste. Era tanto el celo, el odio, lo que se había ensañado contra David, que le insiste, ¿verdad? Porque obviamente aquí vio que lo que estaba de por medio era lo que había dicho David. No, yo no tengo dinero, mi familia, soy pobre, ¿cómo voy a dar la dote? Y le envía mensajeros y le dice, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos. Saúl no desea la dote. Pero bueno, vas a darme como dote 100 prepucios de los filisteos. Eso le dice, ¿verdad? Entonces, bien dijo Saúl, quería vengarse. ¿De quién? No de los filisteos. Quería ver muerto a David porque lo odiaba. A Saúl poco nada le interesaba su hija. La estaba entregando como un objeto, a cambio de sangre, pues lo que quería era la muerte de David, porque Saúl pensaba que si caía en manos de los filisteos iba a morir. Y por eso le pedía que vaya a pelear con ellos y le traiga 100 prepucios, ¿verdad? Le dijo, tráeme 100 prepucios, eso va a ser la dote, ¿ya? Si tú dices que no tienes dinero, yo no quiero dote, pero me vas a traer 100 prepucios. ¿Qué era la dote en Israel? La dote, ¿verdad? En Israel, el marido o el padre o su padre, quien lo entregaba a fin de que le fuera dada en casamiento una joven. Su finalidad era la de contribuir a la manutención, representaba la estabilidad de la esposa, ¿verdad? La estabilidad en el matrimonio. Entonces, hemos visto algunos ejemplos de la dote. Abraham envió con dote a Eleazar, ¿se acuerdan? Cuando fue a buscar a Rebeca, y no fue cualquier dote. Eso ya lo hemos estudiado en Génesis, por ahí los veo que se ríen. Jacob también pagó
Sí, pagó por sus 2 esposas, pagó por, ¿verdad? 7 años, pagó por Raquel y luego por Lea, 7 más. Entonces, veamos más adelante. Verso 26 dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliera, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse el yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Vemos aquí algo. Cuando David recibe el mensaje, a él no le parece mala idea convertirse en el yerno del rey. Porque David estaba seguro que iba a conseguir esos 100 prepucios, que el rey le dijo, bueno, ese será la dote, ¿verdad? Y dice que antes que se cumpliese el tiempo, fue David con los hombres que él tenía a cargo y luchó contra los filisteos. Y no solo le trajo 100 prepucios, le trajo 200 prepucios. Usted se imagina la cara del rey, porque él esperaba ver muerto a David. Porque esa trampa fue para muerte de David. Así es como el Padre nos guarda. El enemigo quiere destruirnos, quiere vernos muertos. Muerte, recuerde que no solamente es algo literal, pues como lo vemos acá, ¿verdad? ¿Cuántas veces el enemigo habrá querido ver destruido tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu empresa, todo lo que el Padre te ha entregado, todo lo que tienes, o tu vida misma, y no ha podido? Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo David llega no con 100 prepucios, sino con 200. Yo me imagino a Saúl más atemorizado y diciendo, este sí que es guardado por el Dios de Israel. A este sí lo guarda el Dios Altísimo. Y enseguida le entrega a Mical, le dice, toma, ¿verdad? Entonces, vemos aquí algo importante. Y vemos algo que también tenemos que mirar de los dos lados. David, más que tomar una esposa, porque él no estaba buscando esposa, vio un desafío de parte del rey para demostrarle su fuerza, su valentía. Y David sale, dice que antes del tiempo, sale sin consultar al Todopoderoso. Él ni siquiera le pregunta, debo ir, voy a pelear, me debo casar, debo tomar a Mical. No preguntó nada. Se fue. Salió a cumplir con el pedido del rey. Ni se enteró que esto era una trampa. Algo importante para nosotros. No abusemos del favor del Todopoderoso. Es cierto que Él nos guarda, pero no hagamos nada sin que Él no nos envíe a hacer. Cuidado, el enemigo está usando una artimaña para hacerte caer, porque el enemigo es astuto. El enemigo busca cualquier forma para hacernos caer. Entonces, mire, como les digo, cuando David lleva los 200 prepucios, Saúl una vez más se da cuenta que el Todopoderoso estaba con David. Y había algo más. Dice que su hija lo amaba. Y Saúl seguía con más temor. Eso dice el verso 28. Dice que Saúl, viendo y considerando que Yahvé estaba con David y que su hija lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea que el odio se incrementó. Todos los días, o sea, de aquí en adelante odiaba más. Se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. El que Yahvé, el Todopoderoso, esté contigo y conmigo, levantará la envidia de los que nos rodean. Aquellos que han sido desechados, y esta envidia los lleva a convertirse en tus enemigos, aunque ellos te digan que son tus amigos, aunque tú no les hayas hecho nada. Y veamos qué dice el verso 30. Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Qué estaba pasando acá?
Dice que cuando David salía a la batalla contra los filisteos, David tenía más éxito que los oficiales de Saúl y que su nombre se hizo de mucha estima, es decir, se hizo famoso, pero no por sus méritos, sino porque Yahvé estaba con él. Y esto hizo que Saúl le dé más enojo, más celos. ¿Por qué? Porque David iba creciendo en popularidad, porque David iba creciendo, ¿verdad? Su fama iba creciendo. Saúl sintió celos de David porque Yahvé, dice, estaba con él. Y Saúl ya que era un desechado, aunque seguía en el reino, él estaba desechado. Así hay muchos. Aunque sigan pastoreando, aunque los sigan llamando apóstoles, aunque los sigan llamando profetas, aunque los sigan llamando, como lo llamen, cuando el Todopoderoso los desecha, ese celo ministerial comienza a arder en sus corazones, porque pueden sentir. Saúl era un hombre dominado por sus emociones, por su orgullo. Era un hombre inseguro. Y sabe algo, el mayor enemigo de David no fue Goliat, el gigante, sino, ¿sabe quién? Saúl, que representa el orgullo, el necio, que representa aquel rebelde, porque así le dijo el profeta, ¿verdad? Aquello que le lleva a la caída a muchos. Recuerde lo que dice Proverbios. Antes de la caída viene la altivez. Y es tremendo porque después de derrotar al gigante, David se convierte en un héroe. David, desde que mató a Goliat, ya no solo era un pastor, ahora él se convirtió en un líder en batallas. David seguía teniendo un corazón de pastor, aunque estaba allá, dentro de palacio. Y aquí hay algo importante que yo leía, y es que fue tan profético algo que hizo Jonatán con David. Vamos a ver qué dice el verso 4 de este capítulo, del capítulo 18. Dice, Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su armadura. Mire, ¿cuántas veces ha pasado un acontecimiento como este? Lo que hizo Jonatán no fue cualquier cosa. Jonatán hizo un acto profético con David. Dice que le entregó sus ropas, su manto, su espada, su arco, su armadura. Recibir el manto y la espada y todo lo que recibió de parte de Jonatán estaba accionando la palabra que había sido entregada a David, que David iba a ser el próximo rey de Israel. Voy a parafrasear algo. Es como que Jonatán le estaba diciendo, tú serás el próximo rey de Israel y debes estar vestido y equipado como el príncipe heredero de este pueblo. La mano de Yahvé está contigo y a ti te pertenece el reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya David estaba ungido. David ya había sido escogido. David ya había sido predestinado. Y todo lo que David estaba viviendo, el odio, el rechazo, el celo, el estar en medio de la muerte, todo lo que estaba viviendo David era parte del proceso de su formación para cumplir una asignación, ¿verdad?, de parte del Padre. Y a veces nosotros no entendemos aquello. Podemos ser odiados. Tú puedes haber sido odiado, rechazado, estar en medio de ese valle de sombra de muerte. Pero eso es parte de tu formación. Para que más adelante puedas ser posicionado. Quizás ya estás con el ungimiento, ya has sido ungido. Quizás ya te entregaron un manto.
Quizás ya tienes la espada, ya tienes la armadura, pero llega el proceso de equipamiento, llega el proceso de formación, el cual no lo podemos pasar, no podemos llegar a ser posicionados como en un ascensor. Tenemos que pasar ese proceso, tenemos que pasar los procesos de formación. David fue ungido y luego pasó todos los procesos. No importa quién se levante contra ti, no importa lo que hayas vivido hasta ahora, lo que hayas pasado hasta ahora. Si ya pasó algo profético, como en David, si ya fuiste ungido, ya fuiste predestinado, ya tienes el manto que se te ha entregado, ahora comienza a caminar en obediencia. Comienza a caminar en esa obediencia de formación. Comienza a caminar en esa obediencia de equipamiento para que el Padre pueda posicionarte en aquello para lo cual el Padre te llamó. A veces miramos solamente los acontecimientos. Si hasta ahora estamos acá, es porque su mano nos ha guardado. Si hasta ahora estamos en este lugar, es porque el Padre nos ha cuidado. No importa cuántos Saúl nos hayan tendido una trampa. No importa cuántos Saúl se levantaron a tendernos trampa y lazo para hacernos caer, para vernos muerto. Recuerda, a David siempre lo guardó el Todopoderoso, así como nos ha guardado hasta ahora. Quizás muchos han querido ver tu destrucción. Muchos han querido ver tu caída, tu muerte, que significa terminación, pero no han podido. No lo han logrado porque la diestra de la justicia de Shaddai te ha sostenido hasta ahora. Pero debes de tener determinación. Determinación para entrar en ese tiempo de proceso, para entrar en ese tiempo de equipamiento, para que tú puedas ver posicionamiento. Y quizás usted en este mismo momento dirá, pero eso está hablando de posicionamiento en el rey. Y David fue rey, posicionado para lo cual el Padre te ha llamado. Quizás el Padre te ha llamado para tener una gran empresa, para que seas aquel que administre una gran empresa, porque todo es de Él y tú vas a ser su administrador. Quizás el Padre quiere posicionarte para lo cual Él te ha llamado, el ministerio, la empresa, el negocio, lo que el Padre te haya entregado. Pero es necesario pasar el proceso de formación. Es necesario ser equipado. Lo que ahora pasa a nuestro alrededor, acontecimientos, situaciones difíciles, situaciones que quizás hasta ahora tú no entiendes, David pudo haber dicho, pero ¿por qué, Padre, permites que yo esté aquí en medio de este loco que me quiere matar? ¿Por qué permites que esté en medio de este loco que con su lanza me ha querido enclavar? David pudo haber dicho eso, pero el Padre lo permitió. Pero el Todopoderoso permitió que ese lugar sea el lugar de formación, donde más se iba a formar el futuro rey de Israel, si no era dentro del reino. ¿Dónde más se iba a formar? Muchos quieren ser profeta, pero no quieren formarse al lado del profeta. Muchos quieren el manto profético, pero no quieren entrar bajo el manto profético. Así no es. La forma como David fue preparado. Primero fue estar allí, en medio del rey Saúl, en medio de la casa, como dice, que mientras él tocaba el arpa, Saúl estaba con la lanza. Se cerró el ciclo del arpa. Mire, todo tiene un ciclo. David llegó al palacio a tocar el arpa. Se cerró el ciclo del arpa. Ahora le esperaba otro ciclo, la espada. Ahora le esperaba otro ciclo. Y así es en nuestras vidas. El Padre va cerrando ciclos y es necesario que avancemos, que tomemos esos desafíos que el Padre nos pone por delante, que el Padre nos entrega. No fuimos llamados para quedarnos en estancamiento, en una sola posición. Es tiempo que comiences a correr tras tu destino profético, tras lo que el Padre ha entregado a tu vida y que quizás hasta ahora no lo has visto. Y estás diciendo como David, pero si yo soy el más pequeño de esta tribu, ¿cómo pudo haber dicho David? Pero si solo soy un simple pastor de ovejas, no te veas como tus ojos te ven. Comienza a mirarte como el Todopoderoso te ha mirado, como el Todopoderoso te vio.
Y por eso te escogió, y por eso te predestinó, y por eso te ha llamado, ha hecho un llamado, porque sabe que si Él está contigo, tú lo puedes hacer. En tus fuerzas va a ser muy difícil, pero si Él está de nuestro lado, todo lo vamos a lograr. Así es que hoy te animo a que te esfuerces y seas valiente, y que continúes.